King. Sábados 8 a.m. Checkout. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. En todo el país y seguimos ya prácticamente entrando en la última media hora del Vuelta por el Universo de hoy. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y que también hay un Instagram, ¿no es así? Un Instagram que es Vuelta por el Universo MDQ y también un canal de YouTube, Vuelta por el Universo, donde nos pueden además dejar sus mensajes, ¿no? Además del 223-548-1045, déjennos sus mensajes, qué temas les interesan para los próximos programas, ¿sí? Quizás nos estamos olvidando de algún país que está en los intereses de nuestra audiencia, nos dejan por ahí un mensajito. Bien, ¿ya lo tenemos conectado? Ya lo tenemos conectado. Bueno, nos vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Ezequiel Copel, periodista especializado en temas de Oriente Medio. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día, bienvenido al programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, los agradecidos somos nosotros cada vez que te requerimos, siempre con muy buena predisposición, estando con nosotros. Bueno, y lo primero que te quiero consultar, digo, después de esta falsa tregua, ¿no?, que fue atada con alfileres, digo, ¿a quién menos le interesaba esta tregua? ¿A Hamas o al gobierno de Israel? No, yo creo que le interesaba, yo creo que le interesó al gobierno de Israel en cuanto a, de alguna manera, aplacar la oposición ciudadana que hay hacia el gobierno o, digamos, de alguna manera, que hay hacia no la intención manifiesta del gobierno de liberar a los secuestrados. Entonces yo lo que creo que ciertamente hizo Netanyahu fue, de alguna manera, dividir esa oposición. Lo que logró fue la liberación de la mitad de los secuestrados y de alguna manera ganó cierto tiempo, acusó mediáticamente a Hamas de no querer continuar el acuerdo y bueno, y continuó la guerra. Creo que fue una apuesta de Netanyahu que le resultó bastante bien. Ahora, por un lado, viola la tregua a Israel bombardeando el norte de Gaza y por el otro lado, digo, hay ciudadanos israelíes que están protestando alrededor de la casa de Netanyahu. ¿Cómo podemos enlazar estos dos hechos? Bueno, yo creo que hay una especie de idea de la sociedad israelí de que el gran problema o la gran amenaza a la democracia israelí está basada en el gobierno o en la figura de Netanyahu, y no está basada en continuar la guerra en Gaza o reprimir fuertemente a los palestinos o continuar la ocupación de los palestinos. Yo personalmente, mi idea, que ustedes ya la habrán escuchado, yo creo que la sociedad israelí está en negación y de alguna manera no quiere asumir lo que realmente ha provocado todo, que es la persistencia de la ocupación de los palestinos. Ahora, Netanyahu, digo, es la cara visible del poder en Israel, digo, pero ¿qué está pasando, digo, con la Corte Suprema, digo? Porque creo que ahí hay un conflicto de poderes, ¿no? Sí, bueno, ciertamente, sin ninguna duda, Netanyahu quiere limitar el poder de la Corte Suprema o el poder del Poder Judicial. Como Israel no tiene constitución, un montón de cosas siempre son revisadas por la Corte Suprema. Israel tiene una especie, es largo para explicar, pero hay una especie de rango constitucional de algunas leyes, lo que se llama leyes básicas, que esas leyes pueden ser rechazadas cuando las emite el Parlamento, cuando las decide el Parlamento, pueden ser rechazadas por la Corte Suprema. Mi opinión es que la Corte Suprema no ha sido
como lo pinta la derecha israelí, ha sido el dique que ha parado la anexión de los territorios palestinos, que no ha permitido continuar con la liberación de los territorios bíblicos de Israel en Cisjordania. Yo lo que creo es que la Corte Suprema ha actuado en el pasado, específicamente con algunas decisiones que tomó a fines de década del 60, en limitar la colonización de Cisjordania, pero no pararla. Es decir, para mí siempre es muy interesante nombrar que la Corte Suprema siempre evitó expedirse si la ocupación sobre Cisjordania era legal o no legal, pero de alguna manera la ha limitado o le ha puesto ciertos, como puede decir, líneas en cuanto a de que la colonización sea sobre tierras estatales y no tanto sobre tierras privadas palestinas. Ese matiz, que para muchos de nosotros puede ser insuficiente, para la derecha israelí siempre ha sido como un dique que ha parado la liberación de los territorios bíblicos. Ahora, ¿cómo queda el poder de Netanyahu? Digo, ¿queda intacto o limado cuando la Corte Suprema niega destituir al jefe de inteligencia Ronen Bar? Yo creo que hay una disputa, como bien vos decís, hay una disputa entre, digamos, la élite secular, vamos a llamarla de esa manera, y el nuevo Israel, que para mí está representado en la población que más apoya a los partidos de derecha israelíes, es decir, a contraposición de lo que pasaba hace 40 años, y hacia una población israelí que cada vez para mí está dejando de ser o apoyando a partidos más laicos y seculares, y está apoyando una idea más mesiánica, asociada en algunos puntos cercana a la religión. También creo que tiene que ver con el aumento de lo que es la población israelí que representa digamos, al sector nacional religioso, que muchos pueden confundirlo con los ultraortodoxos, pero no son los ultraortodoxos, son como una especie de amalgama entre cierto nacionalismo y cierto mesianismo religioso. Para mí ese también es un sector que está creciendo bastante en la sociedad israelí, y ese es el que apoya a Netanyahu. Netanyahu me parece que quiere terminar con los últimos vestigios de la oposición. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Diego. ¿Israel se dirige sí o está tratando de ir hacia una ocupación, hacia una reocupación de Gaza, una reocupación militar con el control de la población gazatí? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que hacemos todos. Yo creo que ahí también hay una disputa. Ya no es la élite, digamos, lo que se denomina laica, secular, como ustedes quieren ponerle el nombre, sino pasa por, en vez de por la anterior élite del país, que realmente está cambiando, que sigue teniendo poder, que es el aparato de seguridad. Recordemos que Israel se retira de Gaza en el 2005, no porque de repente pensase que Israel no tendría que dominar Gaza, que me parece que es un proyecto que, si uno analiza incluso los propios archivos históricos de conversaciones entre el gobierno israelí en el pasado, a las semanas de que Israel ocupa Gaza en el 77, hay muchas dudas con respecto a qué hacer con Cisjordania. Sobre Gaza no hay duda, hay que anexarlo. De alguna manera hay que incorporarlo a Israel. Yo creo que a medida que va pasando la ocupación de Gaza, bueno, la gran parte de los israelíes no se mueven a la Franja de Gaza, porque los asentamientos en la Franja de Gaza estaban realmente en una especie de infierno en la tierra, y sí, gran parte de la población israelí se mueve a lo que es asentamientos en Cisjordania. Y de alguna manera, para el ejército israelí o para el aparato de seguridad israelí, es muy difícil defender esos asentamientos. Me parece que en el 2005, con Ariel Sharon a la cabeza, que si bien muchos lo podían rotular como una persona mesiánica, conquistadora, que lo era también un viejo integrante del aparato de seguridad israelí. Y bueno, y él se dio cuenta que era imposible defender. Y yo creo que hasta el día de hoy está esa disputa donde el ejército dice, bueno, arrasemos con Gaza, pero no hagamos asentamientos porque vamos a volver al mismo problema que antes. Pero eso choca con el poder político israelí, con la coalición de gobierno israelí, que bueno, que está dividida y que gran parte quieren colonizar Gaza. Ezequiel, te pregunto, ya no por Gaza, sino por otra parte del conflicto, que son los nuevos bombardeos de ayer de Israel en Beirut. ¿Se vuelve a regionalizar el conflicto nuevamente? Yo creo que nunca dejó de regionalizarse, como
me parece que es una jugada multidimensional. Yo muchas veces uso esta palabra, pero bueno, se ha repetido mucho desde el 7 de octubre. A mí me parece que, que lo que está tratando de hacer de Israel es, bueno, es mantener lo mismo que está haciendo en Siria, con el nuevo gobierno siria, con el nuevo gobierno sirio. Está tratando de mantenerlos débiles y divididos y concentrados en otras cosas, en vez que reformarse o articularse como un Estado fuerte. Yo creo que también eso están viendo en el Líbano. En el Líbano me parece que se abrió una oportunidad. Se abrió una oportunidad donde el Hezbollah está muy debilitado y le ha dado cierto brío a la oposición libanesa de tratar de, como, bueno, hacer un nuevo orden donde el Hezbollah, bueno, no digo que tenga que entregar sus armas, pero donde el ejército libanés pueda ocupar lo que es el sur del Líbano e Israel no tenga esa excusa de que el Hezbollah está en sus fronteras, y ciertamente Israel tiene razón en eso. Es un actor no predecible. Me parece que uno diría, pero bueno, Israel necesita o quisiera, tendría que querer en su interés nacional que el ejército libanés esté en esa frontera. Bueno, eso en un principio, pero me parece que si eso pasa, también Israel tendría que abandonar ciertas que ellos consideran ganancias que hicieron en el Líbano. Israel al día de hoy está dentro del Líbano en 5 posiciones. Y si el ejército libanés ocupa el sur del Líbano, no tendría excusa para estar ahí. Me parece que es una manera de debilitar y reinarás, o divide y reinarás. Tengo una pregunta que tiene que ver con Donald Trump. Donald Trump por 2. Digo, en primer lugar, ¿qué intereses tiene Trump ahí en la Franja de Gaza? Que tanto se ha metido ahí a opinar, a negociar, bueno, interviniendo también de forma directa o indirecta. Digo, ¿y cuál es el motivo de los bombardeos indiscriminados y masivos en Yemen? Digo, ¿el objetivo es terminar con los rebeldes hutíes o es una amenaza indirecta a Irán? Sí, podemos decir que es como un pequeño llamado a Irán. La idea de terminar con los rebeldes hutíes en Yemen mediante bombardeos es un poco soñadora directamente. Yo creo que incluso los hutíes aumentaron sus ataques a Israel porque de una manera cohesiona a la sociedad yemení bajo el esfuerzo guerrero contra el enemigo sionista. Sí, yo creo que es un poco de tratar de salvar la cara. Yo no creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Puede ser un aviso a Irán, etcétera, pero me parece que el aviso va por otros lados, que va por canales como secundarios, donde me parece que se ha publicado en todos lados, donde hubo una misiva de parte de Donald Trump hacia el líder supremo iraní, que la llevó, siempre la lleva otro. En un momento la llevó el primer ministro japonés, en otro momento la llevó el sultán de Omán, etcétera, que fue un aviso de Trump que te damos 3 o 4 meses para negociar, y si no negocias con nosotros un nuevo acuerdo nuclear, que recordemos, un acuerdo nuclear que ya Estados Unidos tenía y que el propio Trump canceló, pero ahora quiere un nuevo acuerdo nuclear que, según lo que dice él, garantizaría más los intereses de Israel y de Estados Unidos. El aviso es, si no negociamos nosotros en 4 meses, vamos a hacer algo, podemos hacer algo y capaz que atacamos a Irán. La pregunta ¿es solo una amenaza o es un aviso? Bueno, llamó también la atención, ¿no?, esta semana la estudiante turca, ¿no?, que fue detenida en las calles de Washington. Había escrito un artículo pro-palestino, realizaba un doctorado en Estados Unidos, la detuvieron, la deportaron y le cancelaron la visa. Me pregunto, la Estatua de la Libertad, es puro humo, es puro chamullo, vamos a camuflarla. Bueno, yo creo que es el gran problema de la política actual estadounidense. Parece que durante mucho tiempo pudieron camuflar ciertos contornos controvertidos del nuevo orden mundial que lograron luego de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que hoy se están disparando al pie. Es decir, me parece que a la larga los va a terminar perjudicando. Es decir, cuando tengan que de alguna manera utilizar ese nuevo orden mundial, como lo utilizaron en el pasado contra enemigos de Estados Unidos, e incluso contra personas terribles, es decir, para el desarrollo de algunas poblaciones en Medio Oriente, como fue Bashar al-Assad, el día de mañana, es decir, ¿de qué lugar me lo decís? Si realmente vos aplicás los valores del nuevo orden mundial hacia tus enemigos, pero cuando es contra tus amigos, puede ser Israel, puede ser Arabia Saudita, etcétera, le das un manto de protección.
A mí me parece que es otra manifestación de la actual debilidad de Estados Unidos. Te pregunto porque mencionabas justamente a Arabia Saudita. ¿Y cómo ves el papel que está teniendo Arabia Saudita en estos últimos meses, sobre todo como sede de reuniones, como parte de negociaciones, tanto para el conflicto en Ucrania como también en Medio Oriente? Bueno, me parece que MBS, creo que ya lo hablábamos nosotros, es el actual líder saudí en las sombras, porque bueno, todavía no es rey, pero el rey está medio incapacitado, él es el príncipe heredero. Si no le pasa nada, es decir, si nadie lo mata o no perece por una enfermedad, uno podría calcular cerca de 30 o 40 años de reinado en Arabia Saudita. Y no solo eso va a modificar Arabia Saudita como pocas veces, es decir, un líder por 30 o 40 años, con lo que viene haciendo él con ciertos aspectos de reforma, sino me parece que también va a modificar el Medio Oriente como lo conocemos. Y me parece que lo que está buscando MBS, Mohammed bin Salman, es reafirmar su relevancia, es decir, todos hablen conmigo, todos necesitan hablar conmigo para todo, ya sea para el conflicto israelí-palestino, donde claramente MBS demostraba que quería normalizar con Israel, pero el día de hoy se ha convertido como una especie de último dique de contención hacia los intentos de trasladar, vamos a ver, transferencia de palestinos hacia otros países, pero también su relevancia en, bueno, soy el lugar donde voy a mediar entre rusos y ucranianos para el nuevo proyecto de paz de Trump. Lo interesante es notar que me parece que hasta el día de hoy Trump es la persona que más confía o la persona que más quiere apoyarse en Medio Oriente no es Netanyahu, es el príncipe heredero saudí. Bueno, y hablando, vos mencionaste ahora hace un ratito el tema de la posibilidad de un nuevo pacto nuclear entre Estados Unidos e Irán. Y en una de las declaraciones de lo que fue en la declaración de lo que fue la llamada entre Trump y Putin, incluyeron, a mí me pareció bastante impactante, que incluyeron esta cuestión de la no proliferación nuclear y que los dos habían acordado que era importante que Irán no consiguiera tener una bomba atómica. ¿Crees que Putin o Rusia, podría ser una especie de garante ante Irán para sentar a los dos en la mesa y hacer un nuevo pacto? Sí, recordemos que Rusia también estuvo en el otro acuerdo de control nuclear de Irán. A mí me parece que Rusia tiene sus intereses también, es decir, en este mundo donde muchas veces lo vemos bipolar, nos olvidamos que Irán y Rusia son enemigos naturales en la región. Incluso Turquía e Irán, que muchas veces se lo ve juntos. Y creo que los iraníes también no quieren que los rusos no quieren que los iraníes tengan un arma de destrucción masiva, que puede estar en control de unos actores como los ayatolás, que si ven la posibilidad de que pierdan el poder, muchos dicen que no sería la antigua Unión Soviética, que cuando estuvo por perder el poder no usó la bomba de destrucción masiva. Ellos lo podrían utilizar. A mí me parece que en esta cuestión, las grandes potencias mundiales, incluido China, todas ven lo mismo. Ven que, pueden apoyar a Irán en muchas cosas, como una forma de debilitar a Estados Unidos. Hay límites, hay líneas rojas. Bueno, con respecto a la situación en Turquía, ¿cómo ves la situación en Turquía? ¿Cómo se llegó a una de las mayores protestas contra Erdogan y qué puede pasar? Bueno, a mí me parece que Erdogan está pasando, creo que durante mucho tiempo tuvo esta especie de democracia iliberal desarrollando y me parece que ahora está ajustando las perillas para pasar un régimen más autoritario. Recordemos que luego del intento de golpe de 2016, Erdogan empezó un nuevo desarrollo de su democracia iliberal. Yo creo que todo esto está bajo el dominio o bajo el espectro de qué va a pasar cuando Erdogan deje el poder. ¿Cómo va a ser la nueva Turquía? Recordemos que técnicamente Erdogan no podría postularse a las elecciones si se realizan bajo el cronograma acordado. De alguna manera podría presentarse, se cree que se adelanta a las elecciones. Si se adelanta a las elecciones, también uno de sus posibles o más fieros o más complicados rivales sería el actual intendente de Estambul. Siempre se dice en Turquía que quien gobierna Estambul gobierna Turquía. Me parece que está haciendo una jugada por eso. Está preparándose el escenario para el futuro. Es decir, que haya atacado
o que de alguna manera hay un tema con el tema de los títulos, que ahora se está de alguna manera descalificando los estudios del principal opositor, etcétera. Es todo un programa para debilitarlo para el futuro, que yo creo que muy probablemente Erdogan vuelva a presentarse. Y bueno, su mayor rival es es el actual intendente de Estambul, y la idea es atacarlo por todos lados. Aparte representa muchas cosas para Erdogan, digo, muchos desafíos. Si bien el actual su rival, el actual detenido, se lo asocia con una oposición de vuelta secular o laica, siempre se ha dicho que era el más islamista de ese lugar. Entonces yo creo que representa muchas cosas para Erdogan y mucho interés de debilitarlo. Indudablemente el tipo debe medir muy bien en la intención de voto, digo, porque si la elección es en el 2028, digo, meterlo, digo, sacarlo de la cancha, digo, en el 2025, digo, indudablemente el tipo debe medir muy bien. Para mí apuesta, Erdogan ya está pensando de adelantar las elecciones. Después, bueno, habrá que ver qué pasa, es muy difícil hacer futurología con tanto tiempo. Claro. Sí. Pero bueno, claro. Me parece que la idea es esa, la idea es, porque Erdogan no podría postularse, si la adelanta, ahora también presenta un problema, que yo estaba pensando, es, vos si necesitas reformar y adelantar el programa electoral, necesitas el apoyo de la oposición. Bueno, ese es otro desafío que se va a encontrar a Erdogan. Pero bueno, es algo antiguo y es un desarrollo común de descalificar a enemigos políticos que tiene Erdogan mediante lo acusando de corrupción, de apoyar al terrorismo, etcétera. Bueno, Ezequiel, como siempre es un gusto escucharte. Te hemos hecho un paseo por todos los temas que están relacionados con Medio Oriente. Así que para nosotros es un gusto, un placer tenerte de vez en cuando y bueno, y gracias por aceptar cada vez que te invitamos la posibilidad de participar con nosotros. No, para mí es un gusto que me inviten. Si alguna vez no puedo es porque tengo que realizar cosas los sábados, pero la verdad que es un gusto, es un honor. Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande, buena vida, buena vibra y buen fin de semana para vos. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muy bien, la palabra de Ezequiel Copel, periodista especializado en Oriente Medio. Bueno, pasó en exclusiva por Vuelta por el Universo. Bueno, No le preguntamos para cuándo está el libro. Siempre le pregunto No, para cuándo está el bueno, libro. es que no eso- hablemos del Ya le libro vamos porque a- ya le No iba a mandar podemos el- saberlo le iba a mandar todavía. el del siglo XXI. Nos manda un mensajito también Vicky que nos dice: buenos días chicos, como todos los sábados los escucho y me informo con ustedes. Gracias a vos Vicky por estar del otro lado del dial, de la pantalla, siguiendo a Vuelta por el Universo. Bueno, estaremos atentos en las próximas horas. Iniciábamos el programa diciendo, bueno, un terrible terremoto que afectó a Myanmar y a Tailandia se estima al menos 10.000 muertos en Myanmar y la búsqueda de numerosas personas desaparecidas en Tailandia. Las imágenes fueron verdaderamente tremendas. Y un terremoto que fue de magnitud 7,7. El tema de catástrofes naturales, está bien, es distinto este caso que es una catástrofe geológica de aquellas causadas por el clima, pero digo, venimos de una seguidilla. Sí, sobre todo por esa zona. Esa zona es una zona bastante Esa es una zona bastante sensible sísmica, y eso es real. Cuando pero no hay un terremoto, hay un terremoto y un tsunami también. Exactamente. Así que, bueno, Myanmar declaró el estado de emergencia generalizado. La capital de Tailandia se decretó zona de desastre. La Junta Militar de Myanmar declaró este estado de emergencia. Decenas de personas se encuentran atrapados en los escombros del rascacielos de Bangkok, que fue tan visualizado, que estaba en construcción. Y ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí el operador muy atento buscando las imágenes de lo que fue este tremendo terremoto. Ahí está uno de los rascacielos que estaba en plena construcción, ¿no? Y que comienza, bueno, bastante impresionante. A mí siempre me dan bastante miedo esas. Sí, ese es el que muestran más de cerca y que se ve como la persona que manejaba la grúa también sale volando. Sí, las grúas esas de por sí siempre me dan bastante miedo. Bueno, Bueno, y tenemos un último momento, justamente porque estábamos en tiempo real, porque estábamos hablando recién con Ezequiel Copel. Justamente una de las últimas preguntas fue la rebelión en Turquía, ¿no? Todas las protestas. Bueno, nos llega un último momento que dice: multitudinaria protesta en Turquía contra el gobierno de Erdogan tras la detención del alcalde de Estambul.
miles de personas se movilizan a eso de las 13 horas. Tendríamos que ver qué diferencia horaria hay con Turquía. Claro. A las 13 horas de Turquía se está desarrollando esta movilización. Son más de las 13 horas en Turquía, así que ya está sucediendo. Se movilizan por todo el país. 1.900 personas fueron arrestadas en las manifestaciones de los últimos 10 días. Inclusive fue detenido el abogado de la persona. Son casi las 4 de la tarde en Turquía, así que se está desarrollando la manifestación. Por eso digo, en tiempo real, perdón Diego, redadas contra domicilios de supuestos participantes, entre ellos varios periodistas. Bueno, la manifestación es contra el presidente de Turquía y a favor de su probable rival en las próximas elecciones, Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul. ¿Nos vamos, muchachos? ¿Les parece? ¿Cómo no? Nos vamos con música, por supuesto. Mandamos un saludo a toda la audiencia de Vuelta por el Universo y nos vamos... Si bien paseamos por todo Medio Oriente, pusimos el primer foco en la entrevista con Ezequiel en Gaza, ¿no? Donde volvió el conflicto, donde volvieron los ataques por parte de Israel, volvió la muerte también a Gaza. Así que nos vamos a ir con una canción dedicada a ellos, Gaza Choir Salute tu Gaza. El sábado que viene, a las 8 de la mañana, aquí por la nave de Vorterix, nos damos otra vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Gracias Ezequiel Martel, gracias Meli, gracias Diego, gracias Grace. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado con más Vuelta por el Universo. Chau.